vosotros os parece. Y muchas veces a nosotros nos parece que tenemos razón, que tenemos bueno, que vamos bien. Y nos damos cuenta de que hay más, de que el Señor siempre nos pide más. Siempre tenemos un Dios que nos pide. La iglesia de hoy echa mucho mano a la gracia de Dios. Y es bueno, la gracia de Dios, somos salvos por gracia. Pero que muchas veces pensamos que porque somos salvos por gracia ya podemos vivir de cualquier manera. O Dios pasará por alto nuestros errores, nuestros pecados y nuestras deficiencias. Y realmente Dios las pasa por alto, porque Dios tiene mucha misericordia cuando nos arrepentimos. Pero aunque nosotros somos perdonados y la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas y nos transforma, todo eso hace que nosotros pongamos un muro por delante del Señor. Y realmente Dios nos perdona, pero no está en una relación con nosotros. Quiero que lo entendáis. O sea, podemos ser salvos, pero sin embargo quizás la relación con Cristo no es una relación cordial. No es nuestro amigo íntimo, real. Pues Jesús le dijo a los suyos: vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, claro, es muy fácil cantar yo tengo un amigo que me ama. Sí, tú tienes un amigo que te ama si tú haces lo que Él quiere que tú hagas. Amén. Entonces, Pablo lo explicaba muy bien. Y él decía, bueno, somos salvos por fe, somos salvos por gracia. ¿Y qué pasa? ¿Que dejamos la ley a un lado? No. Los mandamientos, no robarás, no matarás, no adulterarás, etcétera, 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 siguen constantes en nuestra vida y tienen que estar ahí. Y hay mandamientos que no pueden ser retirados de nosotros, como que seamos santos, que cambiemos nuestras maneras de vivir, porque el primer requisito que se nos pide como creyentes es que seamos santos. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pero no solamente decimos, sin santidad nadie verá a Dios, es que sin santidad nadie oirá a Dios. Nadie tendrá relación con Dios. Nadie podrá acercarse a Dios. Por eso decimos, hay cristianos carnales, pero vamos a ver el tema de hoy. No quiero entrar. Vamos a ver el tema, lo iréis entendiendo poquito a poco. Romanos 8, vamos a entrar del 1 al 14. Ahí vamos a ir entrando poquito a poco. Y vamos a ir viendo este tema. Romanos 8. Vamos a leer a partir del 1. Dice pues, ahora el Señor, dice, ahora pues, después de haber entrado Pablo en el tema del pecado, en Romanos 6 y Romanos 7, habiendo Pablo dicho que él no podía hacer lo que quería, sino que hacía lo que no quería, de que había una ley en sus miembros que le llevaba al pecado. Bueno, Pablo, él decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne, etcétera, etcétera? Él estaba ahí trayendo un tema, diciendo que se veía impotente delante de tanto pecado, delante de tanta maldad, se veía impotente. Ahora entramos en Romanos 8 y dice, ahora pues, empieza a traer una palabra específica. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego sigue, no te quedes ahí, hay una coma. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay ninguna condenación cuando nosotros andamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu y somos dirigidos por el Espíritu y no obedecemos a las pasiones desordenadas de nuestra carne, sino que somos guiados por el Espíritu del Señor.
ya no para vivir más en nuestra carne, sino para vivir conforme a lo que el Espíritu nos marca y nos guía. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que mi Espíritu estará con vosotros, Él os guiará. Y en Romanos 8:14, no lo ponga, ya llegaremos, dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Ahora tú imagínate la relación tan fuerte que nosotros debemos de tener con Dios para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si nosotros no somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a ser guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por las circunstancias, por los momentos, por nuestro sistema hormonal. Vamos a ser guiados por tantas cosas que al final nos damos cuenta de que no somos guiados por Dios, sino que somos guiados por nuestro instinto. Los animales se guían por su instinto. Y nosotros no somos animales en el sentido de la palabra, sino que somos a imagen de Dios. Y tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. Ahora, la primera condición para ser guiados por el Espíritu Santo es santidad. Porque dice que sin santidad nadie oirá, verá y tendrá relación con Dios. Si el hombre fue echado de ese paraíso, de ese huerto del Edén, fue porque no obedeció el mandamiento de Dios, que era no comerás de ese árbol. O sea, hubo una desobediencia, y esa desobediencia, una sola desobediencia, hizo que Adán y Eva murieran espiritualmente, se cortara la relación con Dios, y aunque Dios los perdonó y Dios sacrificó un animal, o hubo un sacrificio porque dice que los cubrió con pieles, y esas pieles no se secaron, sino que esas pieles estaban cubiertas de sangre todavía, y los cubrió con la sangre, con esa piel de animales, cuando ellos habían cubierto a su manera, con hojas y habían hecho ahí un invento. Eso es religión. La religión quiere cubrir sus pecados a sí mismo de cualquier manera, pero Dios dice que solamente hay una forma de que nuestros pecados sean perdonados, sino por medio del sacrificio de ese Cordero Santo que es Jesucristo. Amén. Entonces nos damos cuenta que no solamente que fueron perdonados, pero fueron echados del Edén, de ese paraíso. Y dice que había un ángel que se revolvía con espadas para que no volvieran a entrar, dice, para que no coman del árbol de la vida y tengan vida eterna, que no mueran y perezcan. Entonces, la desobediencia, el pecado, hace que haya separación. Isaías 59 dice que se ha cortado la mano del Señor para salvar. Dice, no se ha cortado la mano para salvar, pero nuestros pecados han hecho división entre nosotros y el Señor y nosotros. Y decir que lo que nos impide acercarnos al Señor y escuchar su voz y oír la voz de Dios y tener sueños y tener revelación y escuchar audiblemente la voz de Dios, porque Dios, lo vamos a ver en las Escrituras, Él habla, Él sigue hablando en este tiempo, de una forma o de otra. Es nuestra falta de entrega y nuestra falta de santidad. Porque como vivimos en un tiempo muy complicado, muy difícil, que Jesús ya lo ha dicho, Jesús dijo que si los tiempos no fueran acortados nadie sería salvo. Dijo que la maldad aumentaría de tal manera que el amor de muchos se enfriará. Dijo que la gente correría de aquí para allá, eso dice el libro de Daniel, que la ciencia se aumentaría. Son señales que estamos viendo en los últimos tiempos y estamos viendo cómo esto es un pozo que se ha abierto donde los demonios están libremente ya. Antes todo ese espíritu de maldad estaba más sujeto, pero ahora se ha soltado ya un espíritu de maldad tremendo, donde esto ya no hay quien lo pare. Aunque el mundo quiere ahora cambiar el sistema climático y quiere empezar a hacer reforma, vemos que todo eso ya está escrito, dice la palabra, incluso dice en el libro de Apocalipsis que las islas desaparecerán, o sea, el nivel del mar aumentará. Quiere decir que eso ya estaba escrito de todo eso iba a pasar, y todo eso es por la causa de la maldad del hombre, porque la maldad del hombre lo que trae es juicio de Dios, y el juicio de Dios viene no solamente sobre una nación. El juicio de Dios puede venir también sobre nuestras vidas cuando nosotros no somos capaces de obedecer a Dios en su palabra y en sus mandamientos.
Dice la palabra que deberíamos de tener temor de Dios en nuestros corazones, porque Dios es un fuego consumidor. Entonces, pero nos hemos centrado tanto en la gracia que pensamos que la gracia... Pero sí, la gracia perdona, la gracia nos salva. La gracia es el regalo de Dios que recibimos, y esa gracia hay que conservarla en nuestro corazón. Ahora tenemos que aprender a no vivir guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu Santo. Y para eso necesitamos comunión con el Espíritu Santo, relación con el Espíritu Santo, relación con el Señor, caminar con Él. Somos guiados para ya no vivir en la carne, sino en la voluntad de Dios. Dice la palabra que los que son guiados, dirigidos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para este tipo de personas no hay condenación. ¿Quién te puede condenar? Ni te condena el diablo, ni te puede condenar la gente, ni te puede condenar nadie, porque tú estás andando conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Dice el 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque son leyes que están influyendo directamente sobre nuestra vida. Hay una ley que está en nuestro miembro, en nuestra carne, y eso nos lleva a pecar. Eso no hay fórmula humana, tú no puedes sujetar tu carne, porque tu carne es mala y la carne morirá siendo mala. Pero hay otra ley que vino cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Justificados pues por Jesús tenemos acceso por su sangre. Ahora, dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el Antiguo Testamento no moraba el Espíritu Santo dentro, sino que venía, se posaba sobre profetas, se posaba sobre hombres y mujeres escogidos, personas que estaban quizás muy consagradas, muy entregadas, sacerdotes, etcétera, etcétera, pero no vivía, no moraba con el creyente. Pero ahora, al venir el Espíritu Santo en nuestro interior, entonces al ser guiados por el Espíritu Santo, nos da la fuerza y la fortaleza para poder vencer al pecado. Porque el pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros podemos tener poder para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, si es que somos guiados por el Espíritu. Y para eso necesitamos, vuelvo a decir, relación con el Señor. Relación con el Señor. Dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea que era imposible cumplir la ley. Imposible. La Biblia dice que no había justo ni aun uno. No había justo. No había nadie que pudiera ser considerado justo para poder subir al madero y pagar el precio por nosotros. No había ni uno solo. Tuvo que venir Dios mismo en semejanza de hombre para pagar el precio. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque tú querías hacer lo bueno y hacías lo malo. No querías decir esa palabra obscena y te salía la palabra obscena. Tú no querías entrar en fornicación y fornicabas. Tú no querías quizás hacer algo y al final lo hacías de una forma o de otra y te das cuenta de que eres débil. Pero es que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta de que somos débiles. Es que el Señor quiere. Llega un punto que el Señor quiere que tú no confíes más en carne ni en sangre. Llega un momento en que dice, se acabó de confiar en carne y sangre. Se acabó, que no es mi propia fuerza, no es mi propia voluntad. No, el hombre de la calle sin Cristo tiene voluntad. Y deja de fumar, y deja de beber. Y se abstiene de aquello y de lo otro, pero no es salvo. Simplemente porque tiene dominio propio y se abstiene. Pero ahora nosotros no lo hacemos por dominio propio humano, sino lo hacemos por el Espíritu. Porque aquí dice ahora que por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu. ¿Cómo yo puedo matar esas obras? ¿Cómo yo puedo santificar mi vida? Por el Espíritu. Por el Espíritu, por esa comunión, por esa llenura del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos sabían que necesitaban la llenura del Espíritu Santo.
Los cristianos primitivos sabían que necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Pablo se encuentra con un tal Apolos, que era un hombre diligente, que predicaba el Evangelio, que predicaba la palabra muy bien, pero le pregunta, ¿conocisteis el Espíritu Santo? ¿Fuisteis bautizados en el Espíritu Santo? Y él dice, ay, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo del arrepentimiento. Sí, ahí estaba el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento, y ellos predicaban el arrepentimiento, pero no conocían al Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice que hablándole sobre el Espíritu, sobre la llenura del Espíritu, dice, imponiéndole las manos, recibe la llenura del Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Quiere decir que ahí estaba la señal. Los creyentes de aquella época sabían que necesitaban la llenura del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu, la carne nos vence. Nos vencen las pruebas, nos vencen las circunstancias, nos vencen todo lo que nos acontece a nuestro alrededor, nos vence. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu empieza a manifestarse en nuestras vidas. Paciencia, mansedumbre, humildad, todo eso empieza a florecer en nosotros porque nace, no son los frutos del Espíritu Santo, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Es un solo árbol de donde empieza a salir un montón de frutos para nuestras vidas. Pero si no hay relación con el Espíritu Santo, los frutos que van a salir con nosotros van a ser los frutos de la carne. Y sabemos por Gálatas 5:23, cuáles son los frutos de la carne. Adulterio, fornicación, borracheras, orgías, mentiras y hechicería. Bueno, y muchas más cosas, que luego los vamos a leer. Pero fijaros que todo eso sale, que aunque sin querer nosotros. En este tiempo la gente piensa que puede vivir libremente a su forma, a su manera, sin escuchar la palabra, sin estar entregados a Dios, sin orar. Y tú tienes que hacer un propósito este año. Todavía estás a tiempo de hacer propósitos para este año. El propósito de santificar tu vida. El propósito de cambiar algo que quizás tienes que cambiar. Algo que tendrás que luchar, un pecado con el cual tendrás que luchar. Quizás es tu boca, quizás es tus ojos, quizás son tus oídos, quizás es tu manera de ser. Algo hay que cambiar porque si no, no habrá un cambio en nosotros. Y vas a notar que cuando tú empiezas a santificarte, Dios va a empezar a hablarte de una manera diferente. Vas a tener sueños, porque dice la palabra, en los últimos días, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, vuestros jóvenes profetizarán y vuestros ancianos soñarán. Ese profetizar, ese soñarán, esa manifestación del Espíritu es porque viene el Espíritu Santo y entonces habrá profecía, habrá palabra en la cual vamos a ser dirigidos por el Señor y vendrán sueños que nos van a mostrar qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que cambiar. Esto es un tema largo para hoy y para mañana, pero fijaros, dice porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no andamos siendo guiados por nuestra carne. En la carne entra mente, en la carne entra alma, en la carne entra emociones, voluntad propia, pero ya no somos guiados, o no deberíamos de ser guiados por la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos su palabra, que dice que es más segura que una antorcha en un lugar oscuro. Dice que su palabra profética es segura para nosotros, pero luego tenemos la voz de Dios, la guía de Dios, porque hay muchas cosas que tenemos que ser guiados por el Señor. Señor, ¿este trabajo me conviene? No me conviene. Y el Señor te va a decir, no te conviene, te conviene. ¿Esta es la persona adecuada, Señor, con la cual yo me tengo que casar? ¿Te conviene? No te conviene. Señor, ¿este es el lugar de mi residencia? ¿Es el lugar que yo necesito, que tú me vas a bendecir? Ahí tenemos que aprender a escuchar la voz, porque eso no está quizá escrito en su palabra.
O cuando le dice el Señor a un misionero, quiero que vayas a las Islas Malvinas a predicar. No existía, eso no está, busca las Malvinas en la Biblia, no están las Malvinas por ningún sitio. O sea, que quiere decir que Dios te habla, que Dios te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, cuándo tienes que hacerlo, por qué tienes que hacerlo. Y entonces, si somos obedientes al Señor, vamos a obedecer al Señor. Muchas veces el Señor deja de hablarnos porque cuando Él nos habló en un principio, no obedecimos. Y cuando tú dejas de obedecer, Dios deja de hablarte. Vuelvo a repetir esto. Cuando tú dejas de obedecer o cuando dejamos de obedecer al Señor, el Señor deja de hablarnos y se vuelve silencio para nosotros. Y tú no tienes que soportar ese silencio malo. No tienes que dejar que tu interior esté en silencio. Porque aunque decimos que tenemos relación con Dios, muchas veces lo que hay en nosotros es silencio. Hay un muro en el cual tenemos que aprender a arrodillarnos delante del Señor y estar, si hiciera falta tiempo, para decirle, Señor, háblame, háblame. Necesito que me hable, necesito que me guíe, necesito que sentir tu presencia. Necesito sentir, Señor, que estás conmigo, que me ama. Y eso es importantísimo, hermanos, es importantísimo, porque vivimos por el Espíritu. No podemos hacer de nuestra relación con Cristo una religión. No nos hemos cambiado de la religión católica a la religión evangélica o de una religión diferente a otra religión. No, basta de religión. Lo que yo quiero es relacionarme ahora con el Señor. Y en esa relación con Cristo ahora vamos a tener que pagar un precio. Si quieres pagarlo, porque eso es algo tuyo. Es algo tuyo. Nadie te va a obligar a pagar el precio. Nadie. Ni el pastor, ni tu esposo, ni tu esposa, ni los que están a tu alrededor. Nadie te puede obligar a pagar un precio. Eso es algo que Dios tiene que revelártelo en tu corazón. Por eso en el libro de Efesios, Pablo le decía a la iglesia de Efesios que era una iglesia próspera y una iglesia que quizás no era una iglesia niña, era una iglesia que había crecido, no era como Corintio, que era una iglesia niña llena de dones, pero con mucho pecado. No. Efesios era una iglesia próspera y con mucha revelación. Y sin embargo Pablo le decía, oro para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación para que sepáis qué es lo que Dios os ha dado. O sea que tenemos que pedirle al Señor todo eso para que nos revele, porque si no crecemos en el Señor nos vamos a quedar ahí simplemente con el Padre Nuestro y con alguna cosita más y ya está, y ya estamos conformes. Hemos conformado nuestra conciencia. Y ya parece que ya no hay más de Dios. Y la palabra dice, debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad del primer alimento. Tenéis necesidad otra vez de leche. Y fíjate, rudimento. Y Pablo le llamaba rudimento a levantar muertos. Madre mía, rudimento, milagro. Se levantaban muertos continuamente en la iglesia primitiva. Dios se manifestaba ahora. ¿Por qué se levantaban los muertos? ¿Por qué Pedro y Juan le dijeron a aquel cojo, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús, levántate? ¿Por qué vemos esos milagros? Porque el Espíritu Santo le traía revelación, sea por visión, sea por intuición interna, y le hablaba y le decía el Espíritu Santo, levántalo. ¿O tú piensas que ellos actuaban por su propia cuenta? No. Jesús decía, yo no hago nada, sino que lo que mi Padre me dice es lo que hago. Entonces tenemos que aprender del Maestro. Muchas veces actuamos por inercia, como el que toca un instrumento y lo toca por inercia, como el que conduce y ya por inercia aprietas el embrague. Cuando estabas aprendiendo a conducir, ¿cuál es el embrague, cuál es el freno? Y te equivocabas, pero ya llega un punto que tú no piensas, tú das un paso y luego das otro, porque has aprendido a caminar. Entonces, como hemos aprendido a hacer cosas humanamente, pensamos que tenemos la unción y tenemos la guía del Espíritu. Y ni tenemos unción ni tenemos la guía del Espíritu, porque no hemos pagado el precio de estar en la presencia del Señor para poder relacionarnos con Él. Entonces Dios tiene que enseñarnos que en la medida que nos relacionemos más con Él, vamos a ver la gloria de Dios. En la medida que nos santifiquemos más, vamos a ver más la gloria de Dios cayendo en la reunión. Vamos a ver la presencia de Dios y vamos a ver la gloria manifestándose.
Hermanos, hay predicadores que están, evangelistas que predican, y no son ellos, sino que el Espíritu Santo les trae la visión y le dice, hay un riñón, una señora que tiene, un vestido de color rojo que tiene un riñón que se lo van a quitar, o tiene una enfermedad en tal sitio o en el pulmón. Dice el Señor que te sana ahora, y sana a esa persona. Pero no es porque el evangelista se lo inventa, sino porque el Señor trae revelación. Ahora, esos evangelistas pasan horas de rodillas en la presencia del Señor, pidiendo esa comunión con el Señor. El hermano Gigi Ávila, que ya está con el Señor, que ya partió con el Señor, ese hombre se le levantaba a los paralíticos de la silla. Ese hombre se le levantaba a los paralíticos solo, es que caminaba por al lado y se le levantaba a los paralíticos solo de la silla. Pero ese hombre hacía ayunos tremendos, tenía una comunión con el Señor tremenda. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios en oración. Nosotros nos conformamos con migajita. Estoy hablando en plural, hermanos. Nos conformamos con migaja cuando Dios tiene una mesa grande para nosotros. Amén. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne es todo lo humano, que está bien. Porque hay momentos que, claro, hay que hacer cosas humanamente, por supuesto. Pero pensar en las cosas de la carne, ahí en la carne ya entra lo pecaminoso también. Ahí entran cosas que ya estropean nuestra comunión con el Señor. Pero los que son del Espíritu, y fíjate que pone Espíritu con mayúscula, en las cosas del Espíritu. Pero nosotros deberíamos de ocupar más tiempo pensando en las cosas del Espíritu que no en las cosas de la carne. Deberíamos de estar más pendientes de las cosas del Espíritu que no pendientes de las cosas de la carne. Yo trabajo con una persona que es inconversa. Y él me dice, Luis, no sé qué pasa, dice, pero llevo poco tiempo contigo, dice, pero en el poco tiempo que llevo contigo, dice, estoy cambiando. Porque ya no me saben palabrotas, me contengo y me estoy cambiando. Digo, bueno, y más que vas a cambiar. Más que vas a cambiar. Porque yo no te sigo el rollo. Claro. Estamos trabajando y yo le pongo me compré un aparatito así Bluetooth y allí yo pongo predicaciones y escucha predicaciones. ¿El qué hace? Cuando ve que yo estoy quizás una horita y no he puesto nada, coge y pone su música. Pero a mí me produce dolor de oído su música. Y no es mala música, pero a mí me produce el dolor de oído su música. Y parece que estamos en esa jugada como el gato y el ratón. Y cuando yo puedo, le pongo la mía. Hermano, yo cuando me convertí, yo fui muy radical, yo lo dejé todo. Yo escuchaba por las noches, porque yo trabajaba por las noches, escuchaba baladas de Julio Iglesias, de Camilo VI, de aquella época, me imaginaron. Canciones que eran las normales, Pero cuando yo me convertí, se acabó todo aquello. Ya todo lo que había en mí era una Biblia, todo lo que había en mí eran libros cristianos, todo lo que había en mí eran canciones cristianas, y todo lo que había era Jesús. Y yo quería decir a todo el mundo que mi vida había cambiado. Y cogí y digo, ¿cómo lo hago? Porque yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy de Jesús ahora, que mi vida ha cambiado. Y yo llevaba un zurrón de aquellos de tipo de bolsa, de aquellos de pastor, de aquellos que... Y allí, sin que nadie me viera, cogí un rotulador, porque me daba vergüenza que me vieran. Pero, porque era muy jovencito en la fe. Pero allí puse Jesús te ama con letras grandes, para que todo el mundo lo viera. Cogí el bolso y lo puse allí en un baúl que teníamos allí. ¡Paf! Y allí lo puse. Jesús te ama. Oh. La que se lió. Jesús te ama. Ya empezaron a hacer burla por todos sitios. Yo ya era el hazmerreír de toda la fábrica. Pero mi fe estaba firme. Mi fe estaba firme. Tan firme que cuando había un problema me decía, Luis, ora tú a tu Dios, que yo sé que a ti te escucha.
tan firme y el testimonio tan firme que el encargado una vez dice, mira, cállate. Dice que de ti y de que vosotros, dice, yo no creo nada. Dice, ahora, si lo dice este, me lo creo. Dice, porque este es diferente. La gente tiene que ver que nosotros somos diferentes. Amén. Algo tiene que cambiar en nosotros, no podemos ser igual. Y nuestros ojos tienen que ser santificados. Nuestros oídos tienen que ser santificados. Todo nuestro ser tiene que ser para Cristo, porque ya empezamos a vivir para Él. Ahora, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira, Romanos 1:21, eso sí me lo vas a poner, del 21 al 24. Mira lo que es ocuparse en la carne. Romanos 1, 21, 24. Mira lo que es ocuparse de la carne. Aquí el apóstol Pablo ya empieza a hablarnos de extravíos, dice, por lo cual, dice, por lo de 21 a 24. 1, 21, 24. Pues habiendo conocido a Dios, aquí está hablando de creyente, habiendo conocido a Dios, de gente que había conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, porque siempre habrán razonamientos para pecar. Siempre habrán razonamientos para hacer lo contrario que Dios nos dice. Siempre habrán razonamientos nuestros para no vivir conforme a la voluntad de Dios. Si te dicen radical, había una canción que la cantábamos antiguamente, quiero ser un radical, como las águilas volar. Yo quiero ser ese radical, aunque te digan radical. Prefiero ser un radical que no un libertino, que hago lo que me da la gana y que vivo como quiero y luego digo que soy de Cristo. No. Hay cosas que tú tienes que ser radical, tienes que ser serio en las cosas del Señor. En su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necio. Profesando ser sabio, se hicieron necio. Otras versiones dice tontos. Versión moderna. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que cuando nosotros obedecemos más nuestros razonamientos, el Señor, ¿tú quieres eso? Ahí va. Y te entrega, o sea, te entrega a la inmundicia. Y entonces ya empiezas a ensuciarte, porque tu necio corazón se ha entenebrecido, se ha llenado de tinieblas tu interior. Y cuando tu corazón se llena de tinieblas, entonces ya tú piensas que estás andando más o menos correctamente, porque tu conciencia se va endureciendo de tal manera que ya no escucha la voz del Espíritu Santo. Romanos 1:28, sigue aquí el Espíritu Santo hablando, ¿no? Romanos 1:28 hasta el 32, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos no fueron guiados por Dios, y como ellos no caminaron siendo dirigidos por Dios, y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, yo quiero tener en cuenta a Dios. Yo quiero tener en cuenta a Dios. Yo no puedo hacer lo que quiera, yo no puedo vivir como me da la gana, yo no puedo
tener ese simo, esa zanja que me impide acercarme a Dios. Yo quiero que haya un puente, y ese puente tiene que ser mi oración, mi comunión, para acercarme a Dios y poder decirle: Padre, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿qué quieres? Muéstrame, Señor. Cuando yo me convertí, lo digo porque necesito mucho más del Señor ahora, y ahora siendo pastor mucho más todavía. Cuando yo me convertí, el Señor traía revelaciones tremendas, traía visiones. A mí me hablaba mucho el Señor a través de visiones. Me ponía de rodillas y me mostraba visiones de cosas, de personas, y daba en el clavo. Era el Señor mismo hablando y trayéndome cosas dirigidas, muy céntricas a personas. Y yo iba a esas personas, justo lo que el Señor me había dicho, justo lo que estaba ocurriendo. Era tremendo. Y yo me doy cuenta de que todo eso, quizás por mi falta de búsqueda, quizás por mi falta de estudiar la palabra, quizás porque no obedecer al Señor en su debido tiempo y hacer la voluntad de Dios. Porque Dios me estaba llamando para el pastorado ya hace mucho tiempo. Yo tengo que reconocer que yo desobedecí a Dios y Dios me estaba llamando para el pastorado ya hace tiempo. Pero yo por no querer dividir, por no querer afectar, por no querer... pero me doy cuenta de que tenía que haber obedecido al Señor antes, en su tiempo, porque quizás Él me hubiera bendecido mucho más. Pero se hizo cuando Dios pegó el empujón y Él tuvo que hacerlo de una forma o de otra, Él lo hizo. Y Él me dirigió para abrir la obra. Pero yo sé que todo eso ahora Dios lo estoy recuperando. Hay cosas que se están recuperando en mí. Y eso es muy importante. Pero no se recuperan simplemente porque quiero recuperarla. Se recuperan porque tiene que haber una comunión, tiene que haber una oración, tiene que haber una entrega, tiene que haber un propósito en tu corazón. Y Dios te prueba. Dios te prueba. No te creas que Dios no te prueba. Dios te prueba de muchas maneras. Y tú tienes que seguir confiando en el Señor, a pesar de las pruebas, tienes que seguir confiando en el Señor. Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La palabra reprobada es que no eres aprobado por Dios, que no llegas a lo mínimo que Dios te pide para acercarte a Él, para poder tener una relación con Él, para tener una comunión con Él. Estamos bajo mínimos, nos conformamos con mínimos, con migajas, con cositas pequeñas, cuando Dios tiene tanto que darnos, tanto que darnos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí hay un tema tremendo para matrimonios, pero es para matrimonios solo. Porque aquí hay un tema sexual que tiene que ser hablado y lo vamos a hablar en alguna reunión de matrimonio donde solamente hayan pareja y se pueda hablar de estos temas. Porque estamos en un mundo tan permisivo que pensamos que Dios lo permite todo. Pero fíjate, dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados ellos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. ¡Wow! Lo que aquí el Señor nos está diciendo en esta tarde, que no solamente los que las practican, sino los que se complacen en aquellos que lo practican. Entonces, hermanos, no podemos estar a favor de este mundo. No podemos estar a favor, porque, a ver, tenemos que amar a todos, pero tú no puedes entrar en cosas que sabes que son pecaminosas. La palabra de Dios dice, no impongáis las manos a la ligera, porque te haces partícipe de los pecados de la gente muchas veces.
Y muchas veces hay pecados de hechicería, pecados de maldad, pecados de desobediencia al Señor. Y a veces vienen cosas en nuestras vidas porque realmente necesitamos limpiarnos de toda maldad y toda injusticia. Y tenemos que arrepentirnos en la presencia de Dios. Hermano, aunque nos cueste, son palabras que quizás no se predican mucho en las iglesias. Pero hermano, es que si no lo hacemos así, no vamos a entrar en una relación con Dios. Sí, quizás nos iremos con el Señor y quizás el Señor tendrá misericordia de nosotros. Pero yo quiero que las puertas del Señor se abran y que tú puedas entender, como dice la palabra, que tu espíritu, que nuestro espíritu da testimonio al espíritu que somos hijos de Dios. O sea, hay una relación de espíritu a espíritu donde tu espíritu te dice que tú eres un hijo de Dios. Y eso tiene que estar, tiene que estar en nuestras vidas. Que tú sepas que te vas con Él, que tú sepas que tú eres un hijo de Dios, que tú sepas que eres diferente, que tú sepas que hay algo que ha cambiado en tu vida, que tú sepas realmente que es tiempo de cambiar. Y si no fue tiempo antes, ahora estamos a tiempo todavía. Porque hoy es día agradable delante de la presencia del Señor, hoy es día de salvación, hoy es día de cambio, hoy es día de hacer un cambio para nosotros. Ya basta de ser guiados por nuestros instintos humanos. Ya basta de ser guiados por nuestra imaginación humana, por nuestros deseos humanos. Ya basta de ser guiados por nuestro sistema hormonal. Ya basta de hacer lo que no conviene, porque entonces vamos a ser reprobados del Señor, no aprobados. Y llega un momento en que nosotros necesitamos. Hace algunos años ya murió. Esteban Gil era un evangelista en Pensilvania y hubo un gran avivamiento allí donde miles de personas acudían cada noche. Ese hombre no tenía pelos en la lengua para predicar el evangelio y se convertían, borrachos, prostitutas, homosexuales, gente de todas clases venían, hincaban sus rodillas cada noche en la presencia del Señor y habían lágrimas, un avivamiento tremendo en aquella época, en aquel lugar. Hoy los avivamientos parece que vienen cuando tú no predicas mucho del pecado y todo es suavito. Hermano, basta de tanta suavidad, porque no hay suavidad en el infierno, no hay suavidad. Que tú te vayas con las botas puestas y con una sonrisa delante del Señor, porque dice la palabra que agradable a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Te vayas con la presencia del Señor, y que tú le inculques esos valores, ese temor de Dios a tus hijos, a tus nietos, a los que están alrededor. Y si tienes que enfadarte con ellos, te enfadas con ellos. Ya sabemos que no podemos obligarlos. No podemos obligar a nuestros hijos porque a veces se apartan, a veces pasan por circunstancias que no nos gustarían. Pero hay que seguir orando por ellos, porque llegará un momento en que el Señor va a hacer su obra. Quizás nos vamos a ir y no lo vamos a ver, pero habrá habido una madre, habrá habido un padre, habrá habido un abuelo, una abuela que ha estado orando por ese pequeño, por ese hijo, por ese nieto. Y eso el Señor lo tiene en cuenta. Eso el Señor lo tiene en cuenta. No aprobaron tener en cuenta a Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Romanos 12, del 12 al 14. Romanos 12. Romanos 12, del 12 al 14. Aquí ahora el Señor nos enseña cómo debemos de caminar de diferente manera. Cómo debemos de caminar en diferente manera. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación, sufridos. Sufridos, la palabra sufridos es como un amortiguador. ¿Sabes lo que hacen los amortiguadores? Que cuando hay un bache, tú no sientes, porque amortigua, sufridos. La palabra sufridos entra en ese amortiguar por medio de Cristo y por medio de su esperanza y de su amor, todo lo que te está pasando, porque nos acontecen cosas que quizás ni entendemos ni sabemos y quizás no las merecemos, o quizás sí, pero pasamos por esa tribulación. Y el Señor dice que no nos va a dejar, sino que va a estar con nosotros en esa tribulación. Ahora, no desmayemos. Constantes en la tribulación, constantes, dice constantes en la oración, constantes, no desmayemos, que no es orar 5 minutos por la mañana.
Que no es orar media hora por la mañana y media hora por la tarde y ya tengo un fuego. ¿Qué fuego vas a tener tú? Que no se trata de orar media hora y luego hacer lo que nos da la gana. Que nosotros no guardamos el Sabbat, que guardamos cada día. Porque el religioso guarda el sábado y guarda el domingo, pero el Hijo de Dios guarda todos los días, de lunes a domingo. Claro. Ahora, constantes en la oración significa constancia, porque dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. ¿Cómo vas a orar en todo tiempo? Eso es comunión con el Señor. Eso es que tus circuitos están abiertos. Eso es que tú estás caminando y tú estás con tus circuitos abiertos, que estás trabajando y tu circuito está abierto, que tú estás haciendo cualquier labor en cualquier momento, fregando los platos, haciendo algo, pero tienes que estar en esa abertura espiritual. Claro que nos podemos relajarnos y mirar la televisión y podemos irnos un día y disfrutar de... Sí, en santidad podemos hacerlo, pero que nuestros sentidos tienen que estar abiertos para que en cualquier momento el Señor puede hablarnos. Dios no sabe dónde Dios te puede usar en un momento determinado. Yo me acuerdo una vez en un Carrefour, estábamos pagando la caja y de golpe porrazo la chica que estaba allí empezó a revoltarse allí. Y yo digo, uy, Dios mío, se ha manifestado algo aquí. Y yo, en el nombre de Jesús, te echo fuera. Y acabó la cosa bien, sin hacer espectáculo. Hermano, cuando tú vas con la comunión de Dios, tú no sabes lo que te puede ocurrir, lo que te puede pasar a tu alrededor. Porque tú eres luz. Y las tinieblas saben que tú eres luz. Si tú eres luz realmente. Las tinieblas saben que tú eres luz. Porque cuando Jesús entró, en el libro de Marcos, entró en aquella sinagoga, allí dice que había un endemoniado y empezó a pegar chillidos y gritos. Y quizás llevaba tiempo, quizás era un religioso, quizás era un anciano o un diácono, quizás era un... No sabemos, porque no lo dice la palabra. Pero podía ser. Y llevaba tiempo allí y estaba endemoniado. Y cuando Jesús entra allí con su gloria, con su naturaleza poderosa del Espíritu Santo, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, no es que Jesús hacía las cosas... No, las hizo por el Espíritu para enseñarnos que el mismo Espíritu Santo que estaba en Él está en nosotros. Y también porque Él dice, las cosas que yo he hecho, vosotros también las haréis. Ah, hermano, pero hay que tener la comunión que Él tenía y la unidad con el Padre que Él tenía también. Cuidado, que cogemos los versículos, como yo digo, que vamos al Carrefour, miramos el jamón serrano, pero no lo puedes comprar porque no llevas dinero. Y al final sales con un paquete de arroz, que para lo que te llega. Pues en Cristo pasa igual. Miramos las promesas de la Biblia, pero no tenemos nada. Las olemos solo. Y vamos confesando promesas, sí. Ay, voy a tener un jamón serrano, pero te conformas con la confesión, voy a tener un jamón serrano, pero nunca lo tienes, porque no pagas el precio del jamón serrano. Estamos ahí, sí, confiesa, tú confiesa que vas a tener un coche, confiesa que vas a tener un coche. Hermano, yo encontré una persona así, en mis años mozos, en mis años jóvenes, Montse trabajaba de costurera en un sitio, allí en la calle, una que hacía bajada, tú ya sabes dónde es, y allí había una hermanita y siempre decía, Luis, tú vas a tener un Avito, el Avito es la furgoneta, y vas a tener un Avito, tú confiesa lo que vas a tener un Avito, y yo digo, pues sí, pues nada, Señor, un Avito. Y yo al final digo, ¿tú lo has visto? Porque yo no lo he visto. Que no es por confesar, que no se trata de eso. Se trata de que tú tienes que santificar tu vida. Y ponerte en comunión con el Señor. Si mis palabras permanecen en vosotros y yo permanezco en vuestras vidas, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero es bajo una relación y bajo una comunión, porque separados de ti nada podemos hacer. Amén. Permitirme 10 minutos más y nos vamos.
en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozosos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué significa todo esto? Guiados por el Espíritu. Porque si yo me dejo llevar por mi carne, yo me vengo de todo el mundo. Yo no pongo la otra mejilla, sino que que estoy buscando una mejilla para darle un golpe. Claro, cuando tú eres guiado por tu carne, tú eres vengativo, tú no dejas lugar a la ira de Dios, tú pagas con la misma moneda. Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo es muy diferente. Jesús era guiado por el Espíritu. Le dice a Pedro: Pedro, escúchame, ven para acá. Pedro, tú eres pescador, ¿verdad? Sí, yo pesco con red. Pues vas a pescar con caña ahora. ¿Qué dices? Con caña, sí. Y escúchame, aquí hay dos personas que dicen que si no pagamos los impuestos. Vamos a hacer una cosa. Te vas a ir al mar, a Galilea, y vas a echar la caña. Y el primer pez que encuentres, le abres la boca y encontrarás un denario. Y pagas tus impuestos y los míos. ¿Qué tú crees que Jesús ya no sabía? ¿No habría visto ya en visión o no sabría ya qué es lo que iba a ocurrir? Porque Pedro fue guiado por el Espíritu a hacer la voluntad de Dios. Y Pedro, imagínate, el hazmerreír de todo el pueblo, el Pedro con una caña. ¿Dónde vas, Pedro? No, y se encuentra con Mateo. ¿Dónde vas, Pedro? No, que me ha dicho Jesús que vaya, pero dime que vaya que me vaya a Galilea, y dice que cuando encuentre un pez, que dice que habrá una moneda adentro, que tú ponte en el lugar de Pedro. Ponte en el lugar de Pedro. Pero Pedro era obediente, ¿eh? Era que si era obediente que en medio de la mar le dice Jesús: si tú dices que yo vaya a ti, yo voy. Y Pedro era valiente, se tiró al agua y caminó por las aguas. Pedro, si tenía algo, es que era lanzado, era obediente y sabía escuchar bien la voz de Jesús. La supo escuchar antes y la supo escuchar después. Pedro, vendrá a ti un hombre, 3 hombres, vete con ellos. Y le enseña y le muestra, ¿ves cómo le habla al Señor? Le muestra un lienzo con cuadrúpedos, con animales inmundos, le dice: mata y come. Y él dice: Señor, nada inmundo ha entrado en mi ser, yo soy judío, yo no puedo matar, yo no puedo comer. Come, porque lo que yo he purificado no lo llames inmundo. ¿Ves cómo el Señor le hablaba? Van a venir 3 hombres, vete con ellos. Te llevarán a la casa de un tal Cornelio y allí predica mi palabra. Vemos a cómo el Señor le habla a otro hombre, le dice: vete. Y vas a encontrar allí a Pablo, le imponen las manos, recibirá el Espíritu Santo. Y Pablo había tenido la misma visión. He aquí que vendrá un hombre, ahora no me acuerdo de su nombre, vendrá y te pondrá las manos y recobrará la vista. Le habló a Pablo y le habló a ese hombre: vete a tal sitio. Dios nos guía. El Espíritu Santo que hablaba antes es el que habla ahora. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Amén. Bueno, no sé si esto... Job 33 y ya acabo. Mañana más. Job 33 del 14 al 16. Job 33 del 14 al 16. Es que si no somos guiados y no tenemos interés de ser guiados, porque Dios no te va a hablar si tú no tienes interés de que Él te hable.
Si tú le dices, Señor, quiero que tú me hables, quiero que tú me guíes, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me muestres, Señor, qué tengo, cómo, algo te mostrará el Señor para tu vida, de muchas maneras. Llama a ese hermano, haz aquello, haz lo otro, ves a ese hospital, ora por aquel enfermo. Pero cuando tú vayas, tú irás con la palabra directa de parte de Dios. Y te aseguro que si es de parte de Dios, eso funciona. Amén. Muchas veces hacemos las cosas a ciegas. Y el que guía a un ciego, los dos caerán ambos al mismo hoyo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso necesitamos ver. Amén. Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y en muchas más, luego mañana veremos. En muchas maneras. Pero aquí dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y Dios te habla, Dios te habla. No vayas por ese camino, no vuelvas por el mismo camino. Quédate aquí, tira a la derecha, tira a la izquierda. Tenemos que aprender a ser dirigidos por el Señor y por el Espíritu Santo. Y eso es relación, eso es comunión, eso es santidad, eso es búsqueda, eso es que tú necesitas hacer un cambio, necesitamos hacer un cambio como hijos de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Vamos a despedir con oración la reunión y podemos pedirle al Señor que nos ayude. Señor, es un tema... No es complicado, no es difícil, pero es un tema que nos compromete a buscarte más, Señor. Es un tema que nos incita, Señor, a santificar nuestras vidas, a no meter esas pequeñas zorras que destruyen las viñas, que destruyen nuestra vida, a sacar, Señor, todo aquello que pueda ser inmundicia de nuestros corazones, para tener esa fina sensibilidad de poder aprender a oírte, Señor, de poder escucharte. Que tú no solamente hablas, Señor, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los maestros, a los apóstoles. Señor, tú hablas, Señor, a todo aquel que se dispone y prepara sus oídos para oírte. Padre, por eso te pido que tú nos ayudes, que nos enseñes, Señor, a ser discípulos tuyos y que nos des sensibilidad para poder escuchar. Danos sueños, Señor, danos visiones, danos revelaciones, danos palabras proféticas. Oh Dios, haz que tus dones del Espíritu Santo puedan, Señor, venir a nuestras vidas y ayudarnos a hacer tu obra, ayudarnos a hacer tu labor, Señor, como iglesia. Y cuando vayamos a predicar, oh Dios, tú nos hables, ve a esa persona, ve a la otra, dile esto, como tú le dijiste a la samaritana, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Señor, son palabras proféticas directas que encajan en el corazón del hombre y hacen que las personas puedan ser transformadas y convertidas directamente por ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos y a confiar más en ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en esta tarde, una tarde preciosa, y gracias por mis hermanos que han estado aquí, Señor, que nos han acompañado. Te pido que los bendiga grandemente a cada uno de nosotros y que podamos ir en tu amor a descansar, Señor, hasta mañana que podamos volver a reunirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga, hermanos. Muchas gracias.